por unas pupilas claras que entre muchos sables viera relucir. Y esa risa que escondía no sé qué secreto si era para mí. Cuando altivo se marchó, entre gritos de alguacil, me nubló un presentimiento al verlo partir. Dicen que es Manuel Rodríguez y que Manuel Rodríguez es su nombre. Y estábamos recordando con Miguel Dabañino precisamente al Pato, al gran Patricio Mans, que ahí está en la clínica Reñaca, pero estoy cierto que va a ganar la batalla y pronto lo tendremos en los escenarios y con ese caudal inagotable de capacidad para componer, para dejar más y más canciones que tararearán las nuevas generaciones. Miguel, estás con nosotros, ¿no? Ok, atento. Sí, atento. Como decíamos en aquellos tiempos, atento Facusi, atento Dabañino, atento. Miguel, ¿cómo llegas a la radio? ¿Cuándo llegas a la radio? ¿Cómo se produce aquello? Miguel Dabañino. Yo, tú sabes, soy porteño. Entre paréntesis, estoy con una deprivación de Valparaíso tremenda, porque no puedo ir a Valparaíso. Te puedes imaginar, sin mar. Bueno, pero yo parto en Santiago porque yo me vine a Santiago después de un fracaso estudiantil que yo esperaba entrar a la Marina. No se pudo. ¡Epa! Sí, pues sí. Todos los porteños queremos ser marinos. Ahora, aclaré siempre que quería ser marino mercante porque me gustaba viajar. Y tuve oportunidad de viajar, entre paréntesis, con un hermano tuyo en un Navimal hace sí, claro. algunos años. Mauricio, sí, entre Puerto Montt y la Laguna San Rafael. Bueno, entonces me vine a Santiago y mi padre me ayudó a entrar, estudiaba y trabajaba en la Radio Corporación escribiendo los textos comerciales que llegaban de la agencia de publicidad para ponérselas en los archivos de los locutores para que los rellenan al aire. En ese tiempo los locutores tenían turno, se transmitía en vivo los avisos, habían discos grabados en acetato, etc. Y bueno, la radio, tú sabes, atrapa. Y me encontré con otro porteño que hizo una maravilla, la maravilla para mí, de ayudarme en aprender, importar la voz, de hacer todo lo que es necesario para que uno pueda tener una aproximación correcta al micrófono, que era Enrique Valladares, cantante, porteño y gran locutor en ese tiempo, que tuvo la paciencia efectivamente de enseñarme. Y empecé a trabajar, por llamarlo de alguna manera, en una radio que no existe ya, que se llamaba Radio Cruz del Sur, con otro amigo, León Canales, que era un actor de teatro, y entonces hacíamos ahí un programa, arrendábamos un espacio nosotros para poder transmitir en esa radio. Y rápidamente me di cuenta de que en Santiago estaban las grandes figuras de la radio: Petronio Romo, Loredo, Ricardo García, locutores de gran nivel. Entre las mujeres estaba la Adriana Borguero, Yolanda Pablaza, Elina Swanich, en fin. Entonces dije, yo tengo que volver al puerto y ahí foguearme, y eso fue lo que hice, con la suerte de poder entrar a trabajar en una radio que era muy importante en ese tiempo, que era la radio Cristóbal Colón, que se transformó al cabo de 2 o 3 años en la radio Portales, cuando aparece la radio Portales de Valparaíso. La primera de Chile. Miguel Abello, un recuerdo, tú así al pasar, tú hablas de Enrique Valladares. Sí. La gente que nos está escuchando a estas alturas de la tarde y las nuevas generaciones se preguntará que Enrique Valladares no solamente fue una gran voz en la radio, fue una gran voz en la música popular chilena, en la época de los boleros, en la época, donde se disputaban los hermanos Gatica y Valladares, ¿no? Los rankings de la música melódica, la leyenda del beso. Ese era su gran éxito. La leyenda del beso, Enrique Valladares. Exactamente.
Enrique Valladares partió en un programa en Valparaíso que se hacía en la radio cooperativa del Paraíso, se llamaba La Hora del Niño de la Hada Madrina. Y ahí hubo Claudio de Paul, otro cantante también de ese programa. También fue después un cantante profesional. Pero Valladares era sin duda un artista que tenía una hermosa voz y además un gran locutor, ¿no? Mi maestro. Cuando tú hablas de Valparaíso y hablas de la radio cooperativa de la radio Portales de Valparaíso, la cooperativa de Valparaíso, es toda una enseña la radio cooperativa de Valparaíso. Yo no sé si en aquellos tiempos cuando tú aspirabas a llegar a la radio, estaba don Carlos Spay en la radio cooperativa. Bueno, mira, te voy a contar a ti que tú eres el gran relator para mí. Darío Verdugo y tú para mí son los mejores relatores de fútbol, ¿eh? Generoso. No, de verdad, sí. no eres porque es amigo mío, sí. Además no soy el único que lo dice, ¿no? Carlos Spay dirigía la radio cooperativa cuando yo era todavía un mozalbete. Y entonces ahí había un programa que se hacía en las tardes y se llamaba Goles a Quitral. ¿Quién era Quitral? René Quitral era el arquero de Santiago Wanderers. Sí. Y él hacía ese programa con Darío Verdugo, por eso lo estoy recordando. Y entonces era un programa concurso donde hacían preguntas. Y René Quitral tenía además un negocio que vendía productos deportivos. Entonces él regalaba, qué sé yo, camisetas, pelotas de fútbol. Y yo me gané, en uno de esos concursos, me gané una pelota de esos que tenían Bloody, ¿te acuerdas? Bloody. Sí, claro, Bloody. con una correa, ¿cómo se llama? De cuero, claro. De cierre. El tiento le decíamos nosotros, ¿no? Eran unos pasadores. Exactamente, que cuando tú veías que venía esa pelota y tú tenías que cabecear y no sabías si te iba a tocar pegarle ahí, uno le hacía el quite. Bueno, yo me gané una de esas pelotas ahí con René Quitral, que era el arquero del gran equipo Santiago Wanderers del año 49, ¿no? Que casi salimos campeones. Salvo por el Sapo Linton, que atajó todo en Playa Ancha, Santiago Wanderers habría sido el campeón en esa oportunidad. Estamos siempre con afecto, acompañándonos con Miguel Dabañino en el Día de los Trabajadores de la Radio, y en Miguel Dabañino queremos testimoniar nuestro reconocimiento a todos los hombres y mujeres que han hecho la radio. Miguel, ¿cómo ha cambiado la radio desde aquellos tiempos, desde tus inicios a hoy, cuando sigues plenamente vigente haciendo nuestro canto en una de las catedrales de la radiotelefonía chilena como es ADN para todo el país? Bueno, mira, yo no creo mucho en el recuerdo así nostálgico, pero uno siempre tiene el corazón en aquellos personajes que fueron maestros de uno. No solo locutores maestros, sino también los colegas controles. Hace poco falleció Valdemar Christensen. Yo no tenía la menor idea, porque Valdemar Christensen para mí ya era una persona de edad cuando yo empecé en la radio, de manera que no me podía imaginar que estaba vivo. Y Valdemar Christensen era un hombre maravilloso. Y él era de esos controles de radio que, por Dios, que tenían que ser ágiles, porque no era como ahora, ¿no? El cambio de la tecnología ha favorecido sin duda, porque todo es más fácil, es más rápido, las cuñas de los periodistas la pueden hacer los propios periodistas ahí en sus grabadoras digitales, etcétera. Yo recuerdo perfectamente que había que salir con la grabadora, con cinta, después había que pasarla, el control tenía que poner unos papelitos para saber dónde estaban las cuñas, tenía que estar atento a poner los discos, las cortinas musicales. ¿Para qué te cuento lo de los radioteatros? Ahí estaba Andaur en la radio Agricultura con La Tercera Oreja, que era una maravilla, lo vi trabajar, era una maravilla, etcétera. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, sin duda, que hoy día quienes están en la parte técnica de la radio la tienen un poquito más fácil. Tienen otras complicaciones, pero respecto a lo que era ese equipo de controles de aquella época, era fantástico. Y
Y claro, hoy día se graba, tú estás en vivo en este momento, eso es casi hoy día, es una, no voy a decir una excepción, pero en general los programas están grabados, salvo las radios de noticias, que son la ADN, la Cooperativa, Bio Bio, qué sé yo, son radios que están, por supuesto, en el aire, en el momento mismo en que están pasando las cosas, ¿no? Para que no nos crean, Miguel, para que nos crean de que estamos en directo, son las 20 horas con 6 minutos en todo el país, ¿no? Sí. En vivo y en directo, haciendo la radio, siempre con afecto aquí en Polar Comunicaciones. Miguel, tú dices que no se puede vivir del romanticismo sin ninguna duda, pero siempre vale la pena hacer un recuerdo a quienes pavimentaron el camino por donde hoy están transitando las nuevas generaciones, evidentemente haciendo una nueva radio, otra radio, pero sin ninguna duda que tú estás ligado, por ejemplo, llegaste junto a la nueva canción chilena, llegaste junto al movimiento de la nueva ola, poco más o menos durante aquellos años, y donde era un fenómeno de audiencia, una radio en la que posteriormente la vida nos permitió encontrarnos para nunca más separarnos, la radio chilena, que no solamente es la pionera, sino que marcó un hito en la historia de la radio chilena, en general, no como medio. Así es. Bueno, yo tuve la suerte de estar en el primer equipo de lo que se llamó la nueva radio chilena, que fue el año 63, cuando pues la radio era el arzobispado. Postmundial. ¿Ah? Postmundial del 62. Post-mundial, exactamente, postmundial. Pero la radio chilena no le hacía caso ni al mundial, ni a los hechos, ni nada. Era una radio religiosa al 100%. Y el cardenal Silva Enrique, que era un gran político, además de ser el gran cardenal de la iglesia, y un tipo maravilloso, un verdadero héroe en las cosas, se dio cuenta de que de esa manera, rezando el rosario, estableciendo cadenas con la radio del Vaticano, la iban a escuchar los católicos convencidos. Y él se da cuenta que hay que hacer un viraje, y entonces se arma un equipo que está Daniel Ramírez, José Luis Córdoba, Lucho Córdoba, el baterista de la Guambalí, gran amigo, entrañable amigo, y Camilo Fernández, que es el que tenía como la visión de la música. Y esa nueva radio chilena que parte en el 63, como te decía, yo llegué ahí en el mes de abril del 63, en 6 meses logra llegar al primer lugar de las nacientes encuestas. Salas y Reyes hicieron las primeras encuestas radiales y fue toda una sorpresa, porque la Portales estaba en el primer lugar, pero le pisaba los talones a la chilena, y poquito después fuimos número 1 nosotros, y con un costo de radio de producción mucho menor que lo que era la Portales, que era una gran radio con grandes figuras de la locución, del periodismo, etcétera. Entonces fue la oportunidad que le agradezco enormemente. Se le agradezco a 2 personas, a José Luis Córdoba y a Camilo Fernández, que creyeron que yo podía ser, digamos, de la partida, junto a Hernán Pereira, junto a la María Pilar Larraín, a Esteban Love, en fin, el primer equipo que tuvo la nueva radio chilena, que impactó y que después se llamaban los 40 éxitos. Estamos con Miguel Dabañino en el Día del Trabajador Radial, las 20 horas con 9 minutos, haciendo siempre con afecto, aquí en Polar Comunicaciones, en la ciudad de Punta Arenas, este 21 de septiembre, cuando le hemos dado la bienvenida a la primavera. Miguel, no te quiero colocar en aprietos, pero a lo mejor te voy a poner en aprietos. No te voy a decir cuál. No te voy a decir cuál es el mejor. Programa con afecto. Pero mira, te voy a colocar con afecto en aprietos. Si yo te pregunto cuáles son las 3 mejores voces de Chile que tú escuchaste, los hitos de la radio que ha tenido Chile a través de los tiempos. A ver, yo quería tener la voz de Oscar Fox, que era bajo, natural, ¿no? Es un locutor poco conocido,
porque era locutor, él no tenía grandes programas, era el locutor de continuidad de Radio Minería, con unas tonalidades bajos extraordinarias, me parece. Esa voz yo hubiera querido tenerla, pero no la tuve nunca. El otro que me salta, tanto como por la voz, que tenía una característica muy especial, como por la inventiva, la novedad con que decía las cosas, Raúl Matas, sin duda, ¿no? Fue sin duda un creador, era muy creativo él para decir estas cosas que estamos hablando. Él siempre le daba como una vuelta y la decía de una manera muy simpática e inolvidable. Gran persona, además, ¿no? Y en lo que era la locución comercial, Petronio Romo, sin duda, ¿no? Que tenía además características extraordinarias de actor. Él nunca actuó, pero era una voz maravillosa y realmente un gran amigo también. Yo tuve oportunidad de ser compañero de él en la Radio Carolina, después trabajamos juntos allí. Con Raúl tuvimos algunos encuentros en la vida de una simpatía extraordinaria. Oscar Fock era demasiado chico yo como para que se fijara en mí. Pero habían otras voces como el profesor Mario Céspedes, bueno, Enrique Valladares, por supuesto. Tú me permites, yo tengo una idolatría, ¿no? A través de los tiempos, haber compartido además con él la amistad, el micrófono, haber relatado fútbol con él, pero era multifacético. Sergio Silva Acuña, bueno, uno de los grandes, ¿no? A través de la historia de la radio. Yo no sé si tú crees de que Sergio Silva ocupa un lugar también de preponderancia en la historia de la radio. Es que tú me dices tres, sí, y entonces Sergio Silva además yo tuve la oportunidad de viajar y estuve en Holanda el año 1978 y estuve en su casa. Él estaba exiliado, claro. Trabajaba en la radio Nederland de Holanda y ahí conocí a la que hoy es la gran actriz, la Esperanza Silva, que era una muchachita. Él vivía en Hilversum, o sea, en una estación más allá de Hilversum, que era donde estaba la radio. Él es un personaje múltiple, efectivamente, como tú dices, porque era actor. Radio Tanda era, digamos, donde él se lucía como actor, haciendo voces, etcétera. Relator deportivo, hacía dupla con Darío Verdugo, ¿no? Y además, un tono de voz, leía la noticia en forma impecable, y le decíamos el carepalo, porque él hacía unas bromas tremendas y nunca se reía. Entonces era capaz de hacernos reír a todos en el estudio, porque nos provocaba eso, y entonces a veces de repente tú no podías leer lo que estaba leyendo, muerto de la risa, porque él te había hecho alguna broma de esas características de él, y él es impecable, él podía hacerlo así perfectamente. Hay muchas voces maravillosas de esa época, Darío. Sin ninguna duda. Pepe Abad y el reportereso, reportereso, Jan Kelevich, una gran voz para leer informativo. Ricardo García, que fue el sucesor de Raúl Matas. Exactamente. Gran amigo también, ¿no? Sí. El Hugo Miranda, entre los grandes. Bueno, Javier también. Javier, ¿no? Javier, una gran voz en Chile. En fin, Miguel, mira, ha sido de verdad un gusto tenerte en este día tan especial, en el Día de los Trabajadores de la Radio. Un día que además, y desafortunadamente, ¿no? Pasa como un día cualquiera, pasa como un día inadvertido, uno más en el calendario. Tú tienes que recordarte, y solo vamos a concluir esta conversación recordando aquello, cuando silenciábamos nuestras voces, quedaba una radio de turno, y en aquellos tiempos nosotros disfrutábamos de los paseos campestres llegando la primavera, todos los trabajadores de la radio. Eran otros tiempos, sin ninguna duda. Así era, sí, grandes momentos de camaradería en que tú podías compartir con tu familia, con tus compañeros y con las familias de ellos. Qué lástima se haya perdido realmente esa costumbre. Miguel, vivito y coleando, sigues haciendo nuestro canto. ¿Cuántos años tiene nuestro canto a propósito en la radio
en la radio como medio en Chile. Has pasado tú por diversas emisoras, pero hay algunas que te han marcado con nuestro canto, lo recuerdo evidentemente en la chilena y en esta última etapa la ADN y también antes la radio cooperativa, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que hubo un tiempo que no estuvo al aire, pero si hablamos de aniversarios, tenemos que nosotros partimos el 1 de mayo del año 1976. Un día domingo, 1 de mayo del 76, en la radio chilena. Eso es inolvidable. Estábamos bajo la dirección de Zenén Conejero, me acuerdo. Y retomamos, hará 4 o 5 años en la cooperativa, y hoy día estamos en la ADN, y además, te aprovecho de contar, estamos también con este sistema del Zoom, haciendo el programa con 2 artistas invitados, canciones, videos, etcétera, etcétera. Hemos tenido programas muy lindos que te invito a ver en Facebook, Nuestro-Canto. Allí está el programa Nuestro Canto, ahora en audiovisual también, tal como tú estás haciendo en tu programa ahora aquí. Miguel, ha sido siempre un gusto, siempre es un gusto poder saludarte, poder saber de la vida, conocer un poquito más de la radio, recordar lo que ha sido la radio en general, tu paso brillante, exitoso por la radio a través de los tiempos, más de 50 años en la radio. Un abrazo muy afectuoso en lo virtual y ya nos estaremos reencontrando, esperamos que así sea para brindar por esta nueva primavera. Así es, gracias Vladimiro por esta oportunidad de ir a Punta Arenas, por lo menos así en forma virtual. Saludos a tu familia, a tus nietos, saludos a Mario Navarro, que debe andar por ahí con sus historias llenas de anécdotas maravillosas, y a los amigos de Punta Arenas que están todavía por ahí repartidos. Así es que gracias por permitirme estar contigo. Gracias, Miguel. Miguel Dabañino, una figura de la radiotelefonía chilena a través de todos los tiempos, en el Día del Trabajador Radial. Vamos a hablar de los trabajadores, de la historia, de la radio, también aquí en nuestra región de Magallanes. Recordemos, por si usted recién se incorpora a nuestra sintonía, estamos haciendo aquí, en Polar Comunicaciones, y por nuestra señal online de Antártica, siempre con afecto. Estaremos todas las tardes, siempre con afecto, entre las 7:30 y las 8:30 de la tarde. Hablaba con Miguel Dabañino lo que ha significado el mes de septiembre, y yo recordaba, porque además se conmemora con motivo del nacimiento, se recuerda la fecha del nacimiento de Margot Loyola, que fue un día 15 de septiembre. Y vamos a escuchar a esta guitarrera popular, a esta investigadora, a esta folclorista que nos dejó un legado incuestionable y que en muchas oportunidades estuvo aquí, como lo estuvo su comadre, como estuvo Violeta Parra en tantísimas oportunidades en los escenarios de Punta Arenas. Eran las épocas, los tiempos, cuando venía a Magallanes con esa caravana de música chilena, el querido negro. Un recuerdo para él a propósito de los trabajadores de la radio, René Largo Faría. Está con nosotros Margot Loyola. Que canten las diucas y llegar al nacimiento antes que canten las diucas. Ya viene el día y amaneció, los gallos cantan, Cristo nació, los gallos cantan, Cristo nació. Los gallos cantan, Cristo nació. Una juar, una gorrita, le traigo doña María,
Amargó Loyola. En Todo con Afecto, le preguntaba a Franco cuánto nos queda. Me dice, estamos ya sobre la hora, tenemos que terminar el programa. Se nos ha pasado raudo conversando con Miguel, haciendo algunos recuerdos, diciendo, por ejemplo, que cuando llegaba la primavera ha llegado una nueva intendenta, segunda mujer, durante esta última administración. María Teresa Castañón primero, mañana asume como intendenta de la región de Magallanes Jennifer Rojas. Y yo he quedado en deuda con ustedes. Siempre con afecto, pero he quedado en deuda, porque yo dije voy a hablar un poquito, unos minutitos, de lo que ha significado la radio, la presencia de la radio en la región de Magallanes. Lo cierto es que hoy sacaba la cuenta, hacía ya casi 50 años que había subido las escalinatas de esta radio, y más de 50 años. 1969. Saque la cuenta usted. 69, 79, 89, 99, 50, 51 años. No, más de 51. Sí, 51 años. Hace 51 años. 51 años que yo subía y bajaba a estas escalinatas para hacer mis primeros programas deportivos aquí en esta Radio Polar. Era otra radio, sin ninguna duda, ya lo explicaba Miguel, de otra manera, funcionaba la tecnología, pero en infraestructura también era distinta. Aquí teníamos un salón auditorio maravilloso, un director extraordinario que las hizo todas y nos abrió las puertas, Alfonso Cocho Cárcamo. Alfonso Cárcamo perteneció a la época dorada de la radio, ¿cómo no recordarlo? Hoy aquí en la Radio Polar, siempre con afecto. Como siempre con afecto, recordamos a quien fue un antes y un después. Antes y después de Antonio Benedicto, aquel argentino que estuvo en Magallanes, por razones políticas, vino a Magallanes, llegó a Magallanes, le puso un giro distinto a la radio, comenzó allá en la desaparecida Radio La Voz del Sur. Después, junto a su socio, formaron lo que fue la Radio Magallanes en Santiago. El exilio lo lleva a España y muere en España. Un recuerdo a Antonio Benedicto. Y como recordábamos a la radio en general a través de Miguel Dabañino, yo quiero recordar a través de Don Antonio Benedicto a todos los hombres y mujeres valiosos, interesantísimos, que se constituyeron en una usina generadora de grandes valores para la radiotelefonía chilena y que trabajaron aquí en Magallanes, en Benedicto Don Antonio y en Alfonso Cárcamo, el Cocho, nuestro recuerdo a los de ayer y a los de hoy, a los hombres y a las mujeres que han hecho la radio. Y se los digo siempre con afecto. Hasta mañana, buenas tardes. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentó Siempre con Afecto. Música, noticias al cierre y entrevistas junto a Vladimiro Mimisa Cárcamo.